Buenos días chicos, espero que estén muy bien, descansando en sus casas y bueno, continuando con nuestra clase pasada, hoy vamos a ver las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Estas propiedades son muy importantes porque nos ayudan a desarrollar ejercicios pues, que tengan este tipo de propiedades, ¿sí? Cuando es una propiedad de un producto, una propiedad de un cociente, ¿sí? En la clase de radicación habíamos visto unas propiedades que son fundamentales para el desarrollo de los ejercicios. Lo mismo pasa acá en logaritmos. Entonces, la primera propiedad que vamos a trabajar es logaritmo de un producto, ¿sí? Este nos dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo que nos dice logaritmo de n de a por b va a ser igual a el logaritmo de n de a más el logaritmo de n de b, ¿sí? Entonces, no se les olvide que cuando es un logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo para poder entender esta primera propiedad. Acá tenemos el primer ejemplo, representando pues la primera propiedad que es el logaritmo de un producto. Aquí tenemos logaritmo de 3 del producto 243 por 9. Entonces, siguiendo la consecución de la propiedad, tenemos que esto va a ser igual, ¿cierto? A el logaritmo de 3 de 243 más el logaritmo de base 3 de 9, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos los logaritmos acá de este tamaño, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la descomposición primero de factores primos del 243, ¿cierto? Entonces, colocamos acá 243, ¿cierto? Vamos a descomponerlo. Entonces, 243 no tiene segunda, pero sí tiene tercera. Entonces, tercera de 243 es 81. Tercera de 81 es 27. Tercera de 27 es 9, ¿cierto? 9, tercera de 9, 3 y tercera de 3, 1, ¿cierto? 1 por 3, 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81 y 81 por 3, 243. Ahora, ¿cómo vamos a hallar entonces aquí cuántas veces se repite el 3? Se repite 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto va a quedar la potencia aquí, la descomposición va a quedar 3 a la 5. Es decir, que el logaritmo de base 3 de 243 es el que el 5, porque no se les olvide que la logaritmación es la propiedad inversa de la potenciación, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que la base pasa a ser la base del logaritmo, ¿cierto? Y el 5 viene siendo el resultado, o el exponente viene siendo el resultado del logaritmo, que no se les olvide. Ahora, ya calculamos el logaritmo de base 3 de 243 es 5. Ahora, más. Vamos a calcular el logaritmo de 3. Entonces, hacemos lo mismo, la descomposición en factores primos del 9, ¿cierto? Que es 9, tercera de 9, 3, tercera de 3, 1, ¿cierto? 1 por 3, 3, 3 por 3, 9. Esto nos quedaría 3 a la 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta al logaritmo de base 3 de 9? Sería ¿qué? El número 2. Entonces ya resolvemos acá. Ya teniendo esto acá ya resuelto, entonces ya podemos hacer la operación. 5 más 2 igual 7. Es decir, que el logaritmo de base 3 de 200, del producto de 243 por 9 va a ser igual a ¿qué? A 7. Listo, chicos. Continuando, entonces tenemos aquí la segunda propiedad de los logaritmos, que es el logaritmo de un cociente. Bueno, el logaritmo de un cociente nos dice que es la diferencia de los logaritmos del dividendo y del divisor, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un logaritmo de un cociente que es logaritmo de n de a dividido b va a ser igual a ¿qué? Como dice la propiedad, que es la diferencia de los logaritmos, entonces va a ser igual a logaritmo de n de a menos el logaritmo de n de b, ¿sí? Entonces, como pueden ver, es muy sencillo. La del producto es la suma y la del cociente es la que, la diferencia o la resta. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo para poder entender, ¿vale?
aquí tenemos un ejemplo de la segunda propiedad de cociente, ¿cierto? Que es el logaritmo de base 7 de 2401 dividido 49, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Aplicamos la propiedad, ¿cierto? Entonces, al aplicar la propiedad nos quedaría que esto va a ser igual al logaritmo de base 7 de 2401 menos el logaritmo de base 7 de 49, ¿verdad? Eso es lo primero que hacemos, aplicamos la propiedad, que no se les olvide, que es la diferencia de los logaritmos. Ahora resolvemos cada uno de estos logaritmos, ¿cierto? Que al resolverlo tenemos, entonces lo primero que hacemos es, como aquí tenemos logaritmo, entonces hacemos que la descomposición de factores primos, entonces 2401 lo vamos a factorizar. 2401 no tiene ni segunda, ni tercera, ni quinta, pero tiene séptima, ¿sí? Entonces, séptima de 2401 es 343. Séptima de 343 es 49. Séptima de 49 es 7 y séptima de 7, 1, ¿cierto? Entonces 1 por 7, 7, 7 por 7, 49, 49 por 7, 343 y 343 por 7 nos da 2401. Resolviendo la descomposición de los factores primos, entonces tenemos que, ¿cuántas veces se nos repite el 7? 1, 2, 3, 4, entonces quedaría 7 a la 4. Es decir, que ¿cuál es el logaritmo de base 7 de 2401? Sería que el 4, ¿cierto? El exponente de la potenciación que nos dio acá. Entonces esto sería 4 acá. Ahora, vamos a resolver el logaritmo de 49, que sería, descomponemos a 49, ¿cierto? En factores primos. Mira aquí abajo. Entonces, 49, ¿cierto? Muy sencillo. Entonces, 49 tiene séptima, entonces 7, 49 séptima de 49, 7, séptima de 7, 1, ¿cierto? 1 por 7, 7 y 7 por 7, 49, es decir, que tenemos 7 a la 2, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el logaritmo de base 7 de 49? El número 2, ¿verdad? Entonces tenemos aquí 2. Teniendo esto, ya podemos resolver el logaritmo y hacemos la operación. 4 menos 2 es 2, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la respuesta? Entonces, la respuesta del logaritmo de base 7 de 2401 dividido 49 va a ser ¿qué? 2. Y hemos terminado nuestro ejercicio. Bueno, y por última propiedad de aquí, de la propiedad de los logaritmos, tenemos el logaritmo de una potencia, ¿verdad? El logaritmo de una potencia nos dice que es el producto del exponente por el logaritmo de la base. Es decir, el producto del exponente, ¿cuál es? Este, ¿cierto? Entonces sería m por el mismo logaritmo que tenemos aquí de la base, que es logaritmo de n de a. No se les olvide, el logaritmo de una potencia es el exponente del logaritmo, ¿cierto? Por el logaritmo completo de la base, que es logaritmo de n de a. ¿Listo? Esta es la propiedad. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo para que puedan entender cómo se realiza. Bueno, acá tenemos un ejemplo para representar la última propiedad del cociente, ¿cierto? Aquí tenemos que logaritmo de 6 es igual a 36 a la 3. Aplicando la propiedad tenemos que la propiedad nos dice que es el exponente de todo el logaritmo por el mismo logaritmo, ¿cierto? Entonces, el logaritmo base, perdón. Entonces sería 3 por el logaritmo de base 6 de 36. Vamos a resolver este logaritmo. Entonces, por descomposición de factores primos tenemos que 36 tiene mitad, ¿cierto? La mitad de 36 sería ¿cuánto? 18, ¿verdad? Ahora, mitad de 18 sería 9. 9 no tiene mitad, tiene tercera, entonces tercera, 3 y tercera, 1, ¿cierto? 1 por 3, 3, 3 por 3, 9, por 2, 18, 18 por 2, 36. Ahora, esto lo vamos a representar. Entonces, representamos aquí la descomposición, que esto va a ser 2 a la 2, ¿cierto? Porque se repite dos veces el 2 por 3 a la 2.
Cuando tengamos este casito aquí, lo que hacemos es lo siguiente. Multiplicamos lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? 3 por 2, 6, ¿cierto? Y colocamos el mismo exponente. Es decir, que el resultado de este logaritmo de base 6 de 36 es 2, ¿cierto? Entonces, borramos acá. Tenemos que esto es 2, ¿cierto? Resolvemos la operación 3 por 2, 6. Es decir, que el logaritmo de base 6 de 36 a la 3 va a ser igual a 6. Entonces, como lo pueden ver, chicos, es muy sencillo. Entonces, chicos, espero que les haya gustado el videito y quedo presto a cualquier inquietud durante esta tarde. Un abrazo, chao, chao.